si tuviese que titular, digamos, a la charla de hoy, pero puede ser la masacre diaria, porque además una de las virtudes que debe tener un periodista es ser un buen titulador, porque el periodista que sabe titular es el que tiene mayor capacidad de síntesis. No es fácil hacer un título, poner un título, y que sea el título correcto además, y que sea la síntesis de lo que se pretende. Entonces la verdad que es la primera vez que se me queman los papeles para poner un título, pero podría ser la masacre diaria, o intentamos explicar por qué mueren a diario cientos de miles de argentinos. Esto surge por lo que pasó ayer, que no es la primera vez, pero es la primera vez que un presidente de la República convalida un hecho atroz. Ustedes sabrán de un señor en, creo que Zárate, provincia de Buenos Aires, carnicero, que mató a un muchacho que fue a asaltarlo. Lo apretó contra otro vehículo, con su vehículo, y después, bueno, digamos, esta sociedad desequilibrada, descerebrada, fueron y lo asesinaron a golpes, hombres y mujeres. Y Macri sale a justificar, no solo a justificar, Macri sale a convalidar ese acto, diciendo hay que estar con la familia de este señor que está detenido, este carnicero de Zárate que está detenido. No, tiene que estar en libertad. Bueno, además, claro, o sea, sale a convalidar esa atrocidad. De tal manera entonces que en lugar, lo propongo digamos como un ejercicio tendiente a tratar de generar, digamos, de encontrar mayores niveles de conciencia, que es lo que necesitamos, en lugar de hablar de eso que es consecuencia de algo, hablemos de las causas, si no jamás vamos a entender qué es lo que pasa, porque ese asesinato de ayer no es el primero en los últimos 7, 8, 10 años, 20 años. No es la primera vez que se asesina o que se lincha a un supuesto ladrón o a un delincuente, supuestamente delincuente, porque después vamos a ver, cuando empecemos a hacer el análisis que hay que hacer, el análisis correcto, quiénes son los verdaderos delincuentes en este país y cuáles son las causas que excitan este tipo de situaciones límites a las que nosotros nos vemos compelidos a vivir o a sufrir o a exponernos a diario. Es común cuando empezamos a hacer este tipo de evaluaciones que alguien piensa o diga, veladamente vos que estás hablando estás en contra de la actitud o criticando la actitud de este carnicero. De ser así, veladamente estás a favor de los delincuentes. Es la primera, digamos, caracterización que surge dentro de la chatura del análisis que se hace en casos como este. Te quisiera ver en el lugar de ese pobre carnicero. Y si además lo hirieron o le pasó algo grave a algún familiar, con mucha más razón. Pero el problema, porque eso es una trampa, te quisiera ver a vos en ese lugar, es una trampa. En realidad tenemos que tratar de desapasionarnos, de despojarnos, para hacer este análisis, digo, de la cuestión afectiva, salirnos de ese lugar y verlo como hay que verlo, digamos, con honestidad, tratando de imponer una cierta distancia con el hecho. De lo contrario vamos a estar siempre en el mismo lugar. Es obvio, si alguna de mis hijas o de mis hijos o de mis nietitos o alguna de mis novias, pero digamos, un poco de humor porque si vamos a terminar. Si alguien muy querido por mí sufriese, digamos, una situación de esas características, bueno, yo no sé cómo reaccionaría. Pero es una trampa, no hay que estar en ese lugar a la hora de analizar. A la hora de analizar hay que decir lo siguiente. Lo que está en juego en ese momento es uno de los bienes tutelados por la civilización de Occidente de la que formamos parte, uno de los bienes que es clave a la hora de entender cómo funciona el capitalismo, y uno de los bienes prohijados
y custodiados por la Constitución Nacional y los códigos civil y penal fundamentalmente, que es la propiedad. Eso está en juego. Lo que hay que ver entonces es ver cómo funciona la propiedad en nuestro país, si ustedes quieren en Latinoamérica, si ustedes quieren en cualquier espacio geográfico del mundo que no logre tener independencia con el imperio, pasa exactamente lo mismo. Todos los bienes pasibles de generar riqueza y toda la riqueza del pueblo argentino, toda, para no hablar incluso de la que no esté explotada bajo tierra, hablemos del Producto Bruto Interno, que ustedes saben, el Producto Bruto Interno es la totalidad de los recursos que generamos todos los argentinos, seamos trabajadores, ocupados o desocupados, seamos empresas, seamos Estado, absolutamente todo lo que es posible sintetizarlo en números es el Producto Bruto Interno. Supongamos que esos son 100 pesos, el Producto Bruto Interno argentino. Prácticamente el 90% de esa infernal cantidad de dinero, de recursos, de riqueza, está en poder de un 12% de los argentinos o de tipos que tienen documentos expedidos por la justicia argentina. Y el 90% de los argentinos nos repartimos, y no equitativamente, el 10% de la riqueza que estos señores o estas personas jurídicas dejan a nuestra disposición. De tal manera, pero ellos además no solo hacen la apropiación de las riquezas, hacen también la distribución. Esa distribución, ¿cómo la hacen? Con la justicia que la manejan ellos, con la custodia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que la manejan ellos, con la Constitución Nacional y con los códigos. ¿Y cómo logran encolumnar a todos los argentinos en función de que tengan absolutamente claro que solamente de esa manera se puede funcionar? Porque ellos son los que reparten los conocimientos, que se hacen carne después en nosotros, de tal manera que nadie pueda cuestionar, como el colegio primario, secundario y la universidad, y los medios de comunicación. Ese 10%, entonces, son los dueños, porque se apropiaron, del 90% de la riqueza de los argentinos, pero además la distribuyen. ¿Por qué? Porque todos los gobernantes son puestos por ellos. Y si no son puestos por ellos, ellos lo sacan. Por ejemplo, Juan Perón, y en los intentos que hubo constantemente para que Cristina Kirchner terminara su mandato abruptamente mucho antes del término constitucional, institucionalmente marcado en la Constitución. ¿Cómo pueden ellos? Porque si nosotros lo analizamos fríamente en base a números, decimos el 90% de la población contra el 10% de la población, ¿cómo pueden hacer el 10% de la población, supongamos el 15%? Estamos hablando de 6 millones de personas sobre un total de 40 millones. ¿Cómo puede ser que el resto de la población argentina, estamos hablando de 34 millones de argentinos, no puedan hacer nada en contra de esa decisión y de esa instrumentación, de esa apropiación de la riqueza y de esa distribución? ¿Cómo puede ser que puedan más 6 millones que 34 millones? 36 millones, ¿cómo puede ser? Analizando fríamente los números es ridículo. Si somos absoluta y total mayoría, es una decisión nuestra poder distribuir y administrar la riqueza que es de todos nosotros. Bueno,
Ustedes saben que hay técnicas, se llaman técnicas de penetración de los imperios en los países a los que quieren sojuzgar. Técnicas y vías de penetración, porque además esos 4 millones o 6 millones de argentinos están amparados no solo por el aparato que crearon precisamente para resguardar su saqueo, o sea, el poder judicial, el poder, la estructura cultural, las fuerzas armadas, el poder, digamos, del terror, sino además, obviamente, el sustento que le da el imperio, porque ustedes no se olviden de que en realidad estos que saquean para favorecer la penetración del imperio, que es el que los apoya. Esas vías de penetración son la vía económica financiera, que es la que siguen utilizando, y es la que en nuestro país se comienza a utilizar con el empréstito Baring Brothers. Yo hago un empréstito leonino, a partir de ahí te tengo a vos país como rehén, y a partir de ahí te colonizo. La otra vía de penetración es la cultural, medios de comunicación, con lo cual además incluso van generando procesos de transculturalización. En el habla coloquial de los argentinos hoy, en especial en la clase media, de cada 10 palabras que se utilizan, 7 son en inglés. Y es más, quedás como un terrible e ignominioso estúpido si no sabes el significado de la palabra que acaba de emplear fulana, mengano, sutano. Y queda, digamos, progre usar esa palabra, por ejemplo, en radio o en televisión. Otro de las vías de penetración del imperio es la religiosa. Las sectas evangélicas, que están amparadas por las multinacionales y amparadas por las fundaciones, tienen un objetivo claro y preciso, que es la pauperización de la conciencia colectiva, el desmembramiento colectivo de la conciencia en cuanto a unidad nacional, la lumpenización de la conciencia y fundamentalmente crear individuos en lugar de lo colectivo. Como la salvación es personal, yo me salvo si yo le sirvo al Señor. Yo me salvo si yo soy honesto con el Señor. Si yo tengo una práctica religiosa que convalide lo que me enseñan el pastor, el cura o quien fuese. Pero yo me voy a salvar si soy buena persona según los códigos que maneja obviamente el imperio. Por ejemplo, no robar. Al no robar, digamos, vos no tenés que robar. Si los otros roban, bueno, ya veremos. Pero no es colectiva la salvación. Al no ser colectiva la salvación, si a mí me dejan sin trabajo, cierra la fábrica y me dejan sin trabajo, si no me pagan el sueldo, si no me atienden en el hospital, ¿qué sentido tiene que yo haga huelga o yo genere una movilización de amigos o de compañeros o de vecinos? Si todo está en manos de Dios. Si eso pasa es porque Dios lo quiso, yo tengo que aceptarlo. ¿Dónde está mi grandeza como oveja de una gran familia, como oveja de la Grey, si no acepto los designios de Dios? Sea de la religión que fuese. Entonces, no a la política, no a la marcha, no a la movilización. Y menos cuestionamiento de cualquier cosa. Obviamente. Pero aún así, aún manejando todo ese monstruoso aparato para anestesiar la conciencia colectiva, para armar islas, armar individuos y romper lo colectivo, destruir la épica de la movilización como una de las características de las armas esenciales que tiene todo pueblo para marchar en pos de soluciones a problemas concretos, aún así no basta. Porque puede ser que yo esté aterrorizado
por el terror que generaron Videla, Agosti, Macera, Bussi y Camps a partir del 76, en realidad desde el 75 con el López-reguismo. Y entonces yo diga, bueno, la verdad, eso de militar, la verdad, eso del peronismo, no sé, por algún tiempo creo que no es conveniente, es posible que el terror me dure. Porque además, entre otras cosas, ellos, cuando digo ellos me refiero concretamente a los gobernantes estadounidenses de la Europa blanca, como yo le llamo, y los adláteres que tienen en nuestro país. Llámese Alfonsín, Menem, de la Rúa, como lo que ustedes quieran poner. Constantemente ellos tienen una práctica de terror en la calle, con la policía, con las Fuerzas Armadas, y además ellos constantemente van amputando la posibilidad de que el pueblo crezca en niveles de conciencia con el manejo que tiene del aparato cultural. Las maestristas que siguen enseñando la historia escrita por Mitre, o por Buseniche, o por Alperín Dongi, o por Félix Luna, por quien se les ocurra, entonces siguen pintándonos a Sarmiento, a Mitre como los salvadores de la patria, Rivadavia. Bueno, van generando claros oscuros en la conciencia colectiva, pero aún así sería imposible, el peronismo lo demuestra, domesticar de tal manera a un pueblo con la situación que conocemos hoy, que vemos hoy. Un pueblo absolutamente desmovilizado, domesticado, acorralado, hambriado, dividido, perseguido. ¿Cómo se explica entonces? ¿Qué es lo que pasó además? Porque si el pueblo solamente se hubiese sembrado el terror con el pueblo, y nada más que el terror, sabemos que eso pasa. Hizo falta además aniquilar niveles de conciencia. Entonces ellos continúan, digamos, avanzando. Digo que necesariamente tiene que venir lo que yo voy a decir ahora que implementaron en los últimos 10 o 15 años, porque solamente con el terror no alcanza. Ustedes saben, bueno, hay un gran pensador francés que dice que las reacciones del ser humano frente a situaciones de injusticia, hablando de personas con cierto nivel de lucidez, dominadas, pero con cierto nivel de lucidez, hay como una escala. Primero, el resentido. El resentido es aquel que está viviendo una situación acosadora, agobiante, destructiva, que le hace daño, pero a la que no quiere enfrentar. El resentido es, si no expulsa el motivo de esa situación que lo daña, termina autoenvenenándose. El resentimiento es una autointoxicación. El segundo escalón, en niveles de conciencia, es la rebeldía, el rebelde. El rebelde, si bien es cierto que no tiene plena y absoluta conciencia de cuáles son las causas que generan la situación que a él lo violenta, sí sabe perfectamente que hay un derecho que le pertenece y se le niega, y pelea por ese derecho. Es el primer salto con respecto al resentido. Y el revolucionario es el que entiende cuáles son las causas de los males que soporta la comunidad, no él como individuo, sino él como parte del colectivo, pelea por todos. Es el último escalón. Ahora, fíjense ustedes que en el caso del pueblo argentino en su conjunto, aunque pueblo ya es una definición que hay que redefinirla, porque pueblo significa una unidad de proyectos, una unidad de valoración de proyectos, pero además de comunidad de proyectos. Eso hoy no ocurre, porque entre otras cosas lo que hicieron es precisamente dividirnos.
Si no, nos explica que Macri gane con votos de los sectores marginales. Hizo falta además profundizar esos niveles de anestesiamiento del pueblo argentino, y lo lograron a partir de las estructuras formales que le da el posmodernismo, que son, digamos, la forma, lo audiovisual, el consumismo por sobre todo. Yo necesito, porque es una pulsión, consumir lo que se me vende todo el día, pero no tengo los recursos. Yo soy parte de esa máquina trituradora que me genera pulsión del consumo, pero este acá que yo no tengo los recursos para consumir lo que se me vende. Si además soporto situaciones como desempleo, si además soporto situaciones como no tener una perfecta o una buena cobertura de salud, de educación o de vivienda, ya hacen falta otro tipo de anestesiantes. Y surge el alcohol, que lo manejan ellos a gusto y paladar, surgen las drogas de todo tipo, y surgen además como un hecho más, pero vinculado todo, para obturar toda posibilidad de generar, al menos desde la cultura, una trinchera que impide el avance de ese proceso de fragmentación y transculturalización, una cultura de la humillación, una cultura del sometimiento que genera expresiones, por ejemplo el cuarteto. Pero no se concibe, porque precisamente es del sometimiento y es del adormecimiento, no se concibe que eso sea para gozar, que eso sea para disfrutar. Lo que nosotros necesitamos, digo nosotros poniéndome en funciones de ello, es atontar aún más, anestesiar aún más. Entonces, ¿cuál es una de las claves? En el momento de la decisión, vamos a sentarnos a escuchar música, tiene que ser a todo volumen. No hay ninguna posibilidad, además, de que un ser humano pueda gozar digamos, de alguna urdimbre, porque no tiene ninguna vinculación con el arte, de alguna urdimbre que sirva como pasatiempo, que signifique eso. Eso no lo es. ¿Se entiende lo que digo? Sí funciona como anestesiante. Y como además, si esto fuese Uganda, necesariamente tendrían que buscar otro componente, como colofón. Pero es Argentina. Y básicamente los sectores urbanos de Argentina, y fundamentalmente el Río de la Plata. ¿Cuál es el otro componente históricamente cultural que funciona como una trinchera de la cultura rioplatense, o si ustedes quieren por extensión argentina? El fútbol. Y entonces es fútbol absolutamente a toda hora. Pero mientras los varones y cada vez mayor caudal de mujeres está frente al televisor viendo fútbol, digamos, lo que nosotros generamos en condiciones ruinosas como seres humanos, obviamente que tampoco puede ser bueno ni siquiera en ese ámbito. Y entonces buen fútbol en nuestro país no se ve en los últimos 30 o 40 años, salvo figuras que surgen, digamos, pero no como conjunto. ¿Se entiende? Por eso jugamos como picapiedras, cuando esto fue la cuna del buen fútbol. Bueno, pero el buen fútbol tiene que estar, es un elemento de la cultura, digamos, ¿se entiende? Si no hay creadores en ningún ámbito, ¿por qué tendría que haberlo en el fútbol? Mucho menos cuando el fútbol también es tomado como una tabla de salvación de la miseria,
y de los negocios para muchos. Bueno, para las mujeres que no tienen acceso o no pueden vencer, digamos, la resistencia a involucrarse en ese ámbito, las telenovelas. Y tenemos todo. Ahí sí hay un pueblo absolutamente anestesiado, narcotizado, sometido, brutalizado, estupidizado, pero que además no tiene las posibilidades de entender por qué. Al ni siquiera cuestionarse eso, obviamente que no puede haber ningún análisis y no entendemos por qué estamos mal y nos falta trabajo y no hay hospitales y no hay remedios y no hay salud y no hay educación y por qué hay tantos niveles de violencia en cada uno de los hogares y en la calle. Y entonces surge la actitud, pero que además siempre va acompañada de una frase que acuñaron los porteños en los 90. Yo hago la mía. Yo hago la mía quiere decir, no existe lo colectivo. Me importa un pomo lo colectivo. ¿Y qué es yo hacer la mía? Yo al tipo que se me acerque le pego 3 balazos. Porque además, entre otras cosas, eso está bien visto. Porque yo defiendo la propiedad, mi propiedad, lo que es mío, lo que yo me gané por mí mismo. A mí el Estado no me regaló nada. Yo no soy vago, no soy planero, no soy empleado del Estado, no soy un cáncer. Al contrario, yo pago mis impuestos. Entonces, si vienen a quitarme lo mío que yo me gané, como si el Estado no existiera para que él se gane lo que se gane, yo tengo que pegarle 3 tiros. Y estoy seguro que cualquiera en mi lugar haría exactamente lo mismo. Y además, el Código Civil concurre en mi auxilio, porque el Código Civil defiende lo que yo defiendo, mi propiedad, también la Constitución Nacional, y además el Código Penal, cada vez que hubo que hacer reformas, se hicieron a favor mío. O sea, que yo defienda mi propiedad y mate a los delincuentes. Antes y después de Bloomberg eso funcionó así.